Este audio corresponde a la clase número 17 de la Escuela de Teología Buenas Nuevas, Chile, por el pastor Juan Kim, digitalizada y corregida para el libro de clases de la Escuela Teológica. Lee a continuación Evangelista Christopher Muñoz. Buen día. Hoy estudiaremos el libro de Romanos, capítulo 2, del versículo 1 al 17. Dice: Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios. Antes estudiamos el libro de Romanos capítulo 1, donde se habla acerca del pecado de los gentiles y de cómo ellos tienen conocimiento de la maldad y de que los que practican estas maldades están muertos delante de Dios. De otro modo, Romanos capítulo 2 habla del pecado de los judíos. Entonces, ¿qué diferencia hay entre los gentiles y judíos? Los judíos tenían la ley, la fe y los mandamientos. Creían que su antepasado era Abraham y respetaban ese nombre, así como respetaban a David y creían en Dios. Pensaban que eran mejores que todos los hombres, por ser escogidos por Dios desde los tiempos de Abraham y posteriormente sus descendientes. Pero el versículo 4 dice: ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Dios les dio este tipo de versículos porque deseaba que ellos se arrepintieran. ¿Cuál es el arrepentimiento? ¿Por qué Dios nos envía a su Hijo amado? Durante la clase responderemos a estas interrogantes. Desde Moisés hasta que naciera Jesucristo, Dios probaba a todos los judíos para comprobar si podían cumplir los mandamientos o no. Pero no podían, y por eso Dios dijo que ellos no pueden ser justificados delante de Él por su obra, mencionando además que por esta causa debo enviar a mi Hijo amado al mundo. Así concluyó Dios finalmente. Desde antes los israelitas deseaban ser justos
salvos por sus obras, cumpliendo los mandamientos de Dios. Pero no podían cumplir nada y debían rendirse reconociendo que no podían hacerlo a pesar de su voluntad. Esto por el hecho de ser pecadores. Veamos Romanos capítulo 3, versículos 19 y 20. Dice: Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Esto significa que Dios quería entregar a todos los judíos el conocimiento del pecado, hacerles ver que estaban violando los mandamientos, menospreciando los mandamientos, que no los están cumpliendo, porque dentro de su corazón hay pecado. Dios quería descubrir eso, al igual que los árboles de espino que no pueden dar manzanas o naranjas, porque el árbol de espino solo puede dar espinos. Lo mismo sucede con el ser humano. El árbol de espino es como el árbol de pecado. Por tener pecado, solo producimos el pecado. Según esta palabra, la ley está hablando para que toda boca se cierre y nadie pueda decir que ha guardado y cumplido la ley. Más bien, tienen que cerrar su boca y quedar todos bajo el juicio de Dios. Al estar delante de los 10 mandamientos, las personas pueden tener conocimiento de pecado, y luego su espíritu estará bajo el juicio de Dios. Esta es la voluntad del Señor para que todos se arrepientan. ¿Qué debe hacer una persona para arrepentirse? Tener conocimiento del pecado. Un ejemplo de esto es el apóstol Pablo, quien era fariseo. Desde niño aprendía la ley y deseaba cumplirla. Pasando el tiempo podía cumplir 1, 2 o 3 mandamientos, pero al llegar al último, no codiciarás. Pensó profundamente: Dios me dio ese mandamiento de no codiciar para que lo cumpliera. Pero, ¿cómo? Significa que puedo hacer todas las obras, pero menos no codiciar. La codicia se levanta cuando vemos una persona que cuenta muchos dólares y pensamos: qué bueno sería tener todo ese dinero. O al pasar por un restaurante del que sale olor a pollo asado, aunque no es mi comida, surge el deseo de comerla. Al ver un vehículo Mercedes-Benz, lo deseamos. O al ver una mujer bella, una persona ya puede desear casarse con ella. Eso es tener codicia. En el ser humano yace el deseo de tener tales cosas. Del corazón se levanta mucha codicia. En Romanos capítulo 7, versículo 13 dice: Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Dios nos dio la ley, que es buena, santa y perfecta, para que mostrara el pecado, lo que hay dentro de nuestro corazón, que no se ve por nuestra vista. Dijo: no codiciarás, pero la codicia surge. También dijo: no matarás, pero uno no puede amar a su enemigo, más bien quiere pegarle. Las personas no piensan sobre el pecado, pero hablan de no fumar y fuman. Hablan de no usar drogas y las usan. Dicen que no debemos fornicar, sin embargo cometen tal pecado. Así funciona nuestro corazón. Para que se muestre el pecado, Dios nos dio mandamientos. En la época en que yo estaba enfermo, me sometí a algunas radiografías y en mi pecho aparecía una mancha negra. En ese momento fui diagnosticado con tuberculosis. Una parte del pulmón estaba mal. La radiografía es buena para descubrir lo que hay dentro del cuerpo. De igual forma, la ley y los mandamientos muestran lo que hay dentro del corazón. Así, cuando alguien está tranquilo,
parece ser bueno, fiel, una persona excelente, incapaz de hacer daño, pero dentro del corazón salen malos pensamientos. Todos los hombres del mundo tienen el mismo corazón. Por esta razón, Dios quería enseñar acerca de nuestro corazón invisible, ese que está lleno de pecado. Leamos Romanos capítulo 7, versículo 14. Dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Todos los hombres del mundo fueron vendidos al pecado. El pecado es el dueño y tiene poder para dominar nuestra vida. En otras palabras, si se activa el pecado que mora en el corazón, la persona comete transgresiones. Entonces, una persona que comete pecado ha pasado por un proceso. Primero el pecado que tiene en el corazón surge. Luego se lleva a la acción y se comete el pecado. Por esto, para eliminar el pecado, no se tiene que limpiar la mano, sino que primordialmente se debe limpiar su corazón. Cuando se limpia el corazón, la obra también será buena, pero sin limpiarlo, hay pecado y no puede esperarse que salga algo bueno. El versículo 15 dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. El apóstol Pablo deseaba hacer buenas obras, pero no podía. Aborrecía los pecados, pero los cometió. Por eso comprendió que deseaba hacer el bien, pero no lo hacía, que en su lugar hacía el mal. El versículo 16 dice: y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Debemos distinguir dos cosas. Primero, el corazón invisible que funciona con el pecado, este funciona como si fuera otra persona. Por eso nosotros somos esclavos de ese pecado que mora en nuestros corazones. Es nuestro amo. Segundo, al tener ese pecado no podemos cumplir los mandamientos. Eso es lo que Dios desea que entendamos acerca de su juicio eterno. Que si no puede cumplir con los mandamientos, sí o sí se recibe un castigo eterno. Sin embargo, no muchos llegan a este punto, sino que siguen queriendo cumplir los mandamientos para ser salvos y justos. En lugar de pensar en ser salvos y justos, debemos pensar que hemos cometido muchos pecados, que somos dignos de recibir el castigo eterno. Esto es el arrepentimiento. Reconocer que no se pueden cumplir los mandamientos y que se han cometido muchos pecados delante de Dios, y solamente se merece la muerte. Para que las personas reciban este conocimiento, el arrepentimiento verdadero, Dios ha tenido mucha paciencia. Leamos en Romanos capítulo 2, versículo 4. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Quién tiene las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad? Dios. Todas esas cosas, esos atributos son de Dios. Pero si alguno sigue intentando con su propia obra, si alguien piensa que puede cumplir los mandamientos, significa que no se ha arrepentido. En la época de Juan el Bautista había división entre dos grupos. El primero era el de los que se acercaron para recibir el bautismo, los que se consideraban y declaraban ser pecadores, que eran dignos de muerte. Se arrepintieron y querían regresar a Dios no por obras, no por la ley, sino por la gracia y misericordia de Dios. El segundo grupo era de los que no recibieron el bautismo, los escribas, fariseos, saduceos y sacerdotes. Leamos San Lucas capítulo 7, versículo 29. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios,
bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Dentro de los fariseos se incluye a los sacerdotes y escribas, quienes desecharon los designios y la voluntad de Dios. No recibieron bautismo porque no querían arrepentirse de la ley, del Antiguo Testamento. En ese tiempo Dios estaba preparando todo para establecer el nuevo pacto, ya que el antiguo pacto requiere la obra del ser humano. Todos deben cumplir los mandamientos. Si se falla uno, es equivalente a quebrantarlos todos. A través de los mandamientos de Dios, nadie podía ser justificado, porque nadie podía cumplirlos al 100%. Entonces, solamente Dios podía justificar, para poder entrar al reino de Dios. Los israelitas querían recibir la vida eterna cumpliendo los mandamientos. Leamos a Lucas capítulo 10, versículo 25. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Acá aparece una pregunta del intérprete de la ley, maestro que enseñaba la ley, que escudriñaba desde Éxodo hasta Deuteronomio, y entendía que todo aquel que cumpliera los mandamientos de Dios iba a adquirir la vida eterna, es decir, el derecho a entrar en el reino de Dios. Pero al no cumplir con esta ley, se debe pagar el pecado con la muerte, recibir el castigo eterno. Muchos tienen su enfoque en recibir la salvación y la vida eterna, pero no se ubican en la posición de que son pecadores y no ocupan la gracia y misericordia de Dios. En la época de Jesucristo vivían dos grupos, el de los que querían hacer buenas obras para cumplir los mandamientos, escribas, fariseos, saduceos y los maestros de la ley, y otro grupo de pecadores, publicanos, ladrones, quienes ya reconocen lo que son, porque ven que han cometido pecado, y reconocen que deben recibir castigo eterno. Por eso vino Jesucristo al mundo, para llamar a los pecadores al arrepentimiento, no a justos. Jesucristo deseaba encontrarse con los pecadores, no los rechazaba ni exhortaba, porque los pecadores están listos para recibir el perdón de pecados y la salvación. Un día Jesucristo vio a un paralítico que estaba descendiendo por el techo, con ayuda de 4 amigos, y le decía: Hijo de hombre, tus pecados te son perdonados. Esto está en San Marcos capítulo 2. Esto es la salvación. Si Jesucristo le dijo eso, significa que no tenía pecado. ¿Acaso hizo algo aquel paralítico? ¿Lloraba, oraba? No. Solamente Jesucristo observaba si aquel corazón estaba listo para aceptar la palabra o no. Aquel paralítico de inmediato absorbe la palabra, la acepta, pero otros que escuchaban lo mismo decían: blasfemia. Lo más importante era que los pecados de ese hombre fueron perdonados, y todos debían reconocerle a Jesús como Hijo de Dios con poder para perdonar pecados, y desear aquel perdón. Si ellos reconocían aquello, Jesús no los iba a rechazar. Volvamos a Romanos capítulo 2, versículo 4. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Muchas veces Dios hablaba que si no podían cumplir los mandamientos, no podían alcanzar la vida eterna. En San Lucas capítulo 10 sale un intérprete de la ley y pregunta: ¿qué debo hacer para recibir la vida eterna? Estas personas que hacen estas preguntas nunca iban a recibir el perdón de pecados, porque en su corazón está el esforzarse cumpliendo los mandamientos, porque no conocen su identidad
como esclavos de Satanás, del pecado. Siendo esclavos del pecado, nunca ellos pueden cumplir los mandamientos de Dios. El apóstol Pablo testificó que él era carnal y fue vendido al pecado. No queriendo cometer pecado, lo hacía. Aborrecía el pecado, pero lo ponía en práctica. Queriendo ser bueno, pero era malo. No haciendo él la maldad, sino el pecado que moraba en él. Por causa del pecado que moraba en su corazón, siempre cometía pecados y no podía cumplir los mandamientos. Esto no solamente le sucedía al apóstol Pablo, sino a todas las personas. Ninguna persona puede ser justificada delante de Dios por su obra. Dios quería guiar la vida de las personas para que le reconozcan. Él les hablaba de manera personal, no utilizando ustedes, sino usando el tú, para que las personas se rindan. Sin embargo, las personas poseen un corazón duro y no reconocen su identidad de siervos de Satanás, y tampoco el origen de su corazón, del cual sale siempre el mal. Las personas hablan, pero no escuchan la voz de Dios, aunque tienen oído. Por eso el versículo 5 del capítulo 2 de Romanos dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Constantemente se va acumulando la ira de Dios para el día del juicio. Ahora volvamos a Romanos capítulo 2, del versículo 11 al 13 dice: porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. En este último versículo se interpreta que no solo deben ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Oidores significa que entre muchos judíos escuchaban que no hagan esto o aquello. Oían que debían hacer lo que indican los mandamientos, pero no lo hicieron. Las personas no cumplieron los mandamientos para ser justificados. Debían de hacerlo, pero ninguno será justificado ante Dios por las obras de la ley. Esa fue la sentencia de Dios hacia todos los hombres del mundo. Aquel que pueda aceptar esta palabra solamente dirá: sí, Señor, no puedo cumplir los mandamientos, soy pecador. Nací con el pecado a través de la maldad de Adán. Siendo pecador, no puedo recibir la salvación por mi obra, más bien recibiré el castigo eterno. Así que por favor tenga misericordia de mí. Hasta este punto debe llegar una persona. San Mateo capítulo 5 versículo 6 explica sobre una de las bienaventuranzas. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Nosotros podemos sentir hambre al no comer, o sed de agua o bebida. Pero en esta palabra se habla de justicia, es decir, de alguien que carece de justicia. Por ejemplo, cuando Jesucristo fue crucificado en la cruz, junto a él estaban dos ladrones. Entre estos malhechores discutían y uno le decía a Jesús: «Sálvate y sálvanos a nosotros». Pero el otro malhechor le exhortaba y le recordaba a su compañero que ellos estaban ahí por recibir un juicio justo, pero que Jesucristo nunca había hecho maldad. Este malhechor reconocía que ellos morían justamente por sus pecados, pero que no era ese el caso de Jesucristo, quien moría por el pecado de otros. Él podía ver y sentir que Jesucristo nunca pecó, sino que moría para salvarle. Al otro malhechor nunca le llegó esa conciencia, pero el que reconoció le dijo a Jesús: «Acuérdate de mí cuando estés en tu reino».
Y Jesús le respondió: Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Esta persona recibió la salvación y nadie puede negarlo. Él nunca cumplió los mandamientos, nunca recibió el bautismo, ni hizo buenas obras. Solamente aceptó la palabra de Jesucristo, su promesa. Aquel que no tiene justicia humana es bendito. Por eso cuando Jesucristo vio a la mujer adúltera que aparece en San Juan capítulo 8, no la condenó. Le dijo: ¿Dónde están los que te condenan? Ya no hay ninguno, dijo ella. Entonces él respondió: Ni yo te condeno. Así Jesucristo perdonó el pecado de esta mujer, porque el Señor no rechaza a los pecadores, solamente a los fariseos y maestros de la ley que desean hacer buenas obras, ya que si hubieran cometido bastantes pecados, tenían que llegar al río Jordán y recibir el bautismo, sumergiéndose dentro del agua. Ese era el bautismo de arrepentimiento. Pero ellos voluntariamente rechazaron el designio, la voluntad de Dios, que era que tenían que arrepentirse de su obra para ver la obra de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos mirar solamente la sangre de Jesucristo, su obra, en vez de presentar la nuestra, porque somos como el árbol de espino. La clase número 17 termina aquí. Nos encontramos en la siguiente clase.